La epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Capítulo 16. Recomendaciones. Encomiéndoos ahora a Febe, nuestra hermana, la cual es una sierva de la iglesia que está en Cencrea. La palabra siervo, en el griego, es diáconos. De ahí se derivan las palabras diácono y diaconisa. Muestra que es bíblico, tanto para una mujer servir en esta capacidad como para un hombre. Cencrea era el puerto de Corinto, a unos 14 kilómetros, 9 millas, de aquella ciudad. Que la recibáis en el Señor, como es digno a los santos. Se refiere que la acogieron en compañerismo y comunión. De hecho, ella entregó la epístola a los romanos a la iglesia en Roma. De esto Renan dice, Febe llevó bajo los pliegues de su vestido el futuro eterno de la teología cristiana. Y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros. Sugiere que ella puede haber tenido negocios en Roma, de naturaleza legal. Porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Febe era una gran bendición para la obra de Dios. Salutaciones personales. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Pablo los encontró primero en Corinto, pero era evidente que se habían regresado ya a Roma. Que expusieron sus cuellos por mi vida. Quiere decir que ellos arriesgaron sus vidas por Pablo. Exactamente dónde y cómo no se sabe. A los cuales no doy gracias yo solo, mas aún todas las iglesias de los gentiles. Todas las iglesias de los gentiles agradecieron a Priscila y Aquila también. Asimismo a la iglesia de su casa. Claramente, ellos tenían una de las iglesias que se reunían en casas en Roma. Saludad a Epeneto, amigo mío, que es las primicias de Acaya en Cristo. Este hombre fue uno de los primeros en Corinto que entregó su corazón a Cristo. Saludad a María, la cual ha trabajado mucho con vosotros. Además de esta declaración, no existe ninguna información acerca de esta preciosa señora. Saludad a Andrónico y a Junias, mis parientes. Probablemente se refiere a los otros judíos y no a parientes consanguíneos. Y mis compañeros en la cautividad. Indica que de algún momento estos dos, como él, fueron encarcelados a causa de la fe. Los que son insignes entre los apóstoles. No significa que ellos mismos fueran apóstoles, sino que eran conocidos por los primeros 12. Los cuales también fueron antes de mí en Cristo. Su conversión precedió a la suya. Saludad a Amplias, amado mío en el Señor. Saludad a Urbano, nuestro ayudador en Cristo Jesús, y a Estaquis, amado mío. Parece que estos hombres habían sido ayudantes de Pablo anteriormente. Saludad a Apeles, aprobado en Cristo. Saludad a los que son de la casa de Aristóbulo. Es posible que se refiera a los esclavos que habían pertenecido una vez a este hombre. Saludad a Herodión, mi pariente. Otro judío. Saludad a los que son de la casa de Narciso, los que están en el Señor. No se refiere personalmente a Narciso, sino a los esclavos de su casa, al menos a aquellos que eran seguidores del Señor. Saludad a Trifena y a Trifosa, las cuales trabajan en el Señor. Presenta 2 esclavos más, porque los suyos son nombres de esclavos. Saludad a Pérsida amada, la cual ha trabajado mucho en el Señor. Se refiere a una mujer. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Él era probablemente el hijo de Simón de Cirene, que le ayudó a Jesús a cargar la cruz. Saludad a Asíncrito, y a Flegonte, y a Hermas, a Petrobas, a Hermes y a los hermanos que están con ellos. Saludad Acoged. a Filólogo, y a Julia, y a Nereo, y a su hermana, y a Olimpas, y a todos los santos que están con ellos. Saludaos los unos a los otros con ósculo santo. Manifiesta lo que era costumbre de la gente del Medio Oriente de aquel entonces, no solo los cristianos. Os saludan todas las iglesias de Cristo. Se refiere a las iglesias establecidas por Pablo, quienes a su vez saludaban a la iglesia en Roma. Amonestación. Y os ruego, hermanos, que miréis a los que causan disensiones y escándalos contra la doctrina que vosotros habéis aprendido.
Se refiere al hecho de que los falsos maestros deben ser identificados. y apartaos de ellos, Aléjense y rechácenlos. porque los tales no sirven al Señor nuestro, Jesucristo, sino a sus vientres, La satisfacción del bienestar material y no la obra de Dios. y con suaves palabras y bendiciones se engañan los corazones de los más simples. Se refiere a aquellos que tienen poco entendimiento de la verdadera palabra de Dios. Porque vuestra obediencia ha venido a ser notoria a todos. Se refiere a Pablo, que no vincula a los santos de la iglesia en Roma con estos falsos maestros, quienes quiera que hayan sido. Así que me gozo de vosotros, Expresa su alegría en su madurez en el Señor. pero aún quiero que seáis sabios en el bien y simples en el mal. Quiso que ellos fueran tan versados de la palabra para que al instante pudieran darse cuenta de la doctrina falsa cuando se les fuera presentada. Y el Dios de paz quebrantará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. Todos quienes confían en Cristo y lo que Él hizo en la cruz se les garantiza victoria, en cada aspecto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Presenta la bendición habitual de Pablo, que él usa en una u otra forma en todas sus epístolas, aún en Hebreos. Os saludan Timoteo, mi colaborador, Se refiere al joven aprendiz y compañeros de trabajo de Pablo, y Lucio y Jasón y Sosípater, mis parientes. compañeros judíos.